¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la transmisión número 80 de este Facebook Live de tiempos de COVID, de unidos pero distantes y quedándose en casa, seguimos con las mismas recomendaciones. El día de hoy estamos el Beto y yo, como siempre, tenemos un invitado especial, al licenciado Alejandro Lea. Vamos a hablar, Alejandro Lea Goreña. Luego se enoja nuestra mamá si no decimos los nombres y tienen toda la razón. Este, quiero hacer una introducción antes de empezar a platicar con Alejandro. Eh, Obviamente que, nunca lo oculto, mi intención es ser gobernante de Sonora y el tema es resolver toda la problemática que tenemos los sonorenses sin evadir responsabilidades y sin incumplir a la ley. Más bien dicho, siempre respetando el Estado de Derecho, promoviendo el gobernante tiene que ser el primero que respete el Estado de Derecho. Si el gobernante no respeta el Estado de Derecho, los gobernantes no respetan el Estado de Derecho, nadie va a respetar. Se tiene que predicar ahora sí con el ejemplo si queremos un Sonora progresista y siempre que esté amparado el gobierno y los ciudadanos sobre todo por la ley, que es la misma que aplica para todos. Cada uno tiene sus asegúnes, pero debemos de partir de que prevalece siempre el Estado de Derecho. El tema que vamos a tratar ahora es el tema de jurídico y legal de lo que es el acueducto Independencia y lo que pretende ser el acuífero o el ramal norte que fue en un momento dado. Tiene muchos vericuetos, aquí trataremos de ser objetivos, como siempre tratamos, es el intento hacerlo, y como le digo, es la solución de todos los problemas de Sonora los que me interesan a mí. La solución del agua para todo Sonora me interesa y me preocupa, y por eso voy a trabajar. Por eso, y para que todos estemos enterados, invito a Alejandro Lea, al licenciado Alejandro Lea Guareña, para que nos acompañe. Alejandro, muy buenas tardes, gracias por Buenas acompañarnos. tardes, no, al contrario, muchas gracias, contador. Es muy importante esta reunión. Yo valoro muchísimo el esfuerzo que haces por darle una difusión al análisis que estás haciendo de las problemáticas del Estado. eh, a mostrarte de frente con las opiniones que tienes en relación a dichas problemáticas y muy importante también darnos voz a los que pues no nos conoce tanta gente como a ti, como a otros actores y que nos permites tratar de concientizar a la sociedad sobre estos problemas y dar las opiniones desde el ángulo de nuestras capacidades, que en mi caso personal, pues es el ángulo jurídico, ¿no? En el que hemos trabajado. Entonces yo agradezco muchísimo la oportunidad de este espacio. Sé que mucha gente lo ve y mientras más gente conozca la verdad de las cosas, mejor nos puede ir a todos. Claro. Alejandro, ¿por qué no empezamos como debería ser, como siempre, por el principio? En la, en eh, ¿Cuál es la situación jurídica? ¿Cómo empezó el pleito jurídico de cuando se anuncia o cuáles fueron las primeras faltas a la ley desde que se anuncia el acueducto? Y llévanos, si pudieras, en un proceso de tiempo, tómate el tiempo que sea necesario para que mejor entendamos hasta qué situación estamos ahorita. Claro que sí. En el año 2010 fue cuando se propuso, bueno, entrando el gobierno de Padres en el 2009, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Septiembre del 2009. Al poco tiempo nos enteramos, pues, la sociedad del proyecto del acueducto, el Novillo se llamaba aquel entonces, les da mucho por rebautizar las obras, quizá para confundir, ¿no? A la opinión. También esa obra la rebautizaron, el acueducto del Novillo, y le pusieron Acueducto Independencia, ¿no? Entonces,
pues la gente, Pues la gente, lógicamente, y ahí lógicamente, te y ahí reconozco te públicamente, reconozco Ricardo, el públicamente, esfuerzo Ricardo, el que esfuerzo hiciste en aquel que momento por hiciste en aquel concientizar a la momento por ciudadanía y por concientizar a la emprender una ciudadanía y lucha, por una emprender una defensa lucha, una defensa importante, pero importante, igual por el bien pero del igual por Estado, el bien del Estado, buscando las mejores buscando las alternativas de mejores solución y alternativas no de afectando solución una y no región afectando a una costa región a del beneficio costa de del otra, ¿no? O el beneficio beneficio de una otra, ¿no? O región el a costa de beneficio de otra. una región a costa de otra. Y entonces, a Y pesar de esa entonces, a pesar movilización de que esa se hizo en el movilización que se 2010, hizo en el de las 2010, mesas de las técnicas, mesas de todos los técnicas, de todos estudios los estudios científicos, de todas científicos, de las todas opiniones, las las conclusiones opiniones, de las los expertos, conclusiones de los a pesar de expertos. eso se A encaprichó pesar el de eso, se gobierno en aquel encaprichó el momento gobierno en aquel de hacer el momento acueducto de hacer el Independencia. acueducto Independencia. Ante esa realidad Ante esa y realidad al no y querer al oír no las querer alternativas oír que las existían, alternativas que pues existían, no le quedó pues no otra le quedó a los otra habitantes del sur a de los Sonora habitantes del sur de que Sonora impugnar que esas impugnar decisiones esas por decisiones considerarlas por inconstitucionales, considerarlas por considerarlas inconstitucionales, por ilegales. considerarlas Entonces se ilegales. promovieron juicios Entonces de se amparo promovieron desde el juicios año de amparo desde 2010 el año y 2010 posteriormente y otro juicio posteriormente de los otro yaquis en el juicio de los 2011, yaquis en el otro 2011, juicio otro juicio de un ejido, de un el ejido Lázaro ejido, Cárdenas del en el ejido Lázaro 2012, Cárdenas en el otro juicio de 2012, los yaquis en otro el juicio de los yaquis 2014, en el totalizando 2014, 8 juicios de totalizando amparo 8 juicios de amparo en ese trayecto, ¿no? en ese Y dos trayecto, ¿no? controversias Y dos constitucionales, controversias una del municipio constitucionales, de una del Cajeme y otra del municipio de municipio de Cajeme San y otra Ignacio del Río municipio de Muerto. San Entonces, Ignacio Río 8 Muerto. juicios de Entonces, amparo y dos 8 juicios de controversias amparo y dos constitucionales, controversias donde los constitucionales, quejosos fueron donde los productores quejosos fueron agrícolas, productores ejido, agrícolas, tribu ejido, yaqui tribu y el yaqui municipio, pues y el representando a toda municipio la fue sociedad. representando a toda la sociedad. Y entonces, Y en entonces, aquel año en 2010, aquel año ¿qué 2010, dijo de ¿qué inicio dijo de los inicio juzgados? Dijeron, los juzgados? suspendan, Dijeron, el fallo de la el licitación, fallo de la suspendan la licitación, adjudicación de suspendan la la obra, adjudicación de la suspendan la obra, construcción de la suspendan la obra, construcción de la porque aquí se obra, advierten, porque aquí ¿verdad? se advierten, ¿verdad? Bajo un criterio que ya Bajo un empezaba a criterio ser que ya novedoso en aquel empezaba a ser entonces de la novedoso en aquel apariencia entonces de la del buen apariencia derecho y el peligro del en la buen derecho y demora, el peligro en la un demora, criterio un jurisprudencial que criterio ahora se ha vuelto jurisprudencial que parte de la ahora se ha nueva ley de vuelto parte amparo. de la nueva ley de amparo. Dijo, no, aquí hay Dijo, peligro, no, aquí aquí hay hay riesgos de peligro, aquí hay afectar riesgos de afectar a una cuenca a una hidrológica, a cuenca habitantes hidrológica, a habitantes de una cuenca de una hidrológica cuenca en todos sus hidrológica, en sectores, ¿verdad? todos De sus todos los sectores, ¿verdad? niveles, De todos los pobres, niveles, medios, ricos, pobres, todos, medios, ¿verdad? ricos, Salimos todos, ¿verdad? perjudicados por Salimos igual. perjudicados por igual. Entonces, suspéndase Entonces, esto. Eso fue suspéndase lo que esto. ordenaron los Eso fue lo juzgados que de ordenaron los distrito, juzgados de en distrito, específico el en juzgado octavo de específico el distrito, juzgado octavo de y distrito, el gobierno del estado y el gobierno del estado desobedeció desobedeció esas suspensiones esa y por suspensión lo tanto la y obra por lo tanto se la obra licitó, se se licitó, contrató, se se contrató, construyó se y se construyó puso en y operación. se puso en operación violando suspensiones del Poder Judicial de la Federación. Esa es la realidad. La obra se hizo de forma ilegal, se construyó de forma ilegal. Posteriormente, se dictaron resoluciones en todos esos procedimientos judiciales y se llegó a la conclusión en todos, ¿verdad? Tanto la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la segunda sala de la Suprema Nación, Corte de Justicia de los la tribunales Nación, colegiados de Circuito de Hermosillo y los juzgados y de los aquí de juzgados Obregón, de el aquí juzgado de séptimo, el Obregón, el juzgado juzgado octavo séptimo, el y el juzgado juzgado octavo décimo y de el distrito juzgado de décimo de Hermosillo, distrito de y todos Hermosillo, y coincidieron todos en coincidieron que se en violaron que se violaron las garantías de audiencia, es decir, debieron haber sido escuchados antes de hacer esto los yaquis, los productores agrícolas, los habitantes de Ciudad Obregón, de Navojoa, de Guaymas, de Bacum, de todos los municipios que están enclavados, Benito Juárez, San Ignacio de Río Muerto, de todos los municipios que están enclavados en el Valle del Yaqui. Entonces, ahí hay un común denominador o un criterio unánime de que teníamos derechos en el sur de Sonora que fueron violados. Es decir, que no nos tomaron en cuenta para generar esos actos que representan una afectación al Valle del Yaqui. Y ordenaron a las autoridades, en este caso a Semarnat, específicamente a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que llevara a cabo una consulta a pueblos indígenas, a la tribu Yaqui, que llevara a cabo un nuevo procedimiento de impacto ambiental donde tomara en cuenta los municipios de Cajeme y San Ignacio de Río Muerto. Por su lado, obligaron a la CONAGUA, a la Comisión Nacional del Agua, a que revisaran de pies a cabeza de nuevo esos títulos de asignación de agua
que se emitieron de forma ilegal y que nos dieran la oportunidad a los productores agrícolas, al ejido, que promovió el juicio, ¿verdad? A demostrar de nueva cuenta las ilegalidades y los daños que se cometen con la operación del Acueducto Independencia en uso de esos títulos de asignación. Esas nuevas resoluciones que tienen que emitir en cumplimiento de ejecutorias de amparo y en cumplimiento de la ejecutoria de las dos controversias constitucionales, no se han dictado. Ahí es donde están en incumplimiento ahorita, tanto Conagua como Semarnat. No han dictado las nuevas resoluciones donde se valore debidamente los estudios que se han ofrecido como pruebas, los argumentos jurídicos, y seguramente que si se hace eso van a llegar a la conclusión de que eso es ilegal, tanto la autorización de impacto ambiental como los títulos de asignación de aguas, que por cierto la autorización de impacto ambiental fue invalidada por la Corte y actualmente el acueducto está operando sin autorización de impacto ambiental. Y aquí hay un punto fino, que yo aprovecho el espacio para explicárselos por su conducto a todo el auditorio. El punto fino es que todas estas sentencias dicen que si se advierten daños irreparables a los quejosos, es decir, yaquis, productores, habitantes de los municipios, si se advierten daños irreparables, debe, no es optativo, debe suspenderse la operación del Acueducto Independencia. Bien, conscientes de ese elemento de la sentencia, en todos esos juicios nosotros ofrecimos dictámenes que no los hicimos nosotros, no los hicieron peritos que nosotros contratamos, no, lo hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, donde dice que la operación del Acueducto Independencia le genera daños irreparables a la tribu yaqui. También la Comisión Nacional del Agua, repito, no nosotros, las propias autoridades responsables hicieron un estudio hidrológico de nuestra cuenca y concluyeron que para el año 2030 vamos a tener un déficit de 297 millones de metros cúbicos anuales en nuestra cuenca. ¿Eso qué quiere decir? Que sin tomar en cuenta Hermosillo, con las necesidades que tiene el sur de Sonora, para el 2030 no va a tener agua suficiente para cubrir todas sus concesiones y todas sus asignaciones. Entonces vamos a tener que hacernos chicos en 297 millones de metros cúbicos, porque no va a haber esa cantidad. Te interrumpo un segundo, Alejandro, para dimensionar la cantidad de agua. ¿Cuántas hectáreas riegan esa cantidad de agua o a cuántos habitantes? ¿Cuál es la dotación del año de Cajeme para consumo humano y la parte agrícola? Es una cantidad de dinero, es una cantidad de agua enorme, que puede dejarse. Si los 75 millones, nomás para ponerlo en perspectiva, si los 75 millones que pretenden trasvasar a través del Acueducto Independencia, que actualmente se está trasvasando 36, según el dictamen del Hermosillo, del municipio de Hermosillo, y quieren subirlo a 75 con el ramal norte, esos 75 sirven para sembrar 10.000 hectáreas. Entonces 296, pues sacaremos la proporción, quizá 40.000 hectáreas. 40.000 hectáreas. Pueda servir para sembrar más o menos 40.000 hectáreas y los beneficios que eso genera en alimentación para el país, en proteína también animal, porque las vacas, los puercos comen ese grano, en alimentos para los mexicanos y también en derrama económica, pues es enorme, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos forzosamente que ajustar nuestra agua para el 2030 en base a esos estudios que ha realizado la Conagua. Entonces, ¿cómo vamos a estar en esas condiciones, de trasvasar agua a otra cuenca y de mantener una ciudad del tamaño de Hermosillo? Entonces no tolera la cuenca del río Yaqui un usuario de esas características, lo que va a provocar y lo que ya está provocando, ¿verdad? Progresivamente, poco a poco, porque los daños hidrológicos y ecológicos no son instantáneos, Claro. son progresivos, se van presentando en el tiempo.
Entonces lo que va a provocar es un grave desequilibrio hidrológico y medioambiental en nuestra cuenca, que ya lo hemos visto. Simplemente el ejemplo del trasvase a Yaqui Guaymas. Claro. Cierto, Guaymas tiene un problema muy serio de necesidad de agua, Guaymas, Empalme y San Carlos. No digo que no. Qué bueno que ya iniciaron con una desaladora, ojalá fuera mucho más grande esa desaladora, porque sí necesitan agua. Pero a nosotros nos ha ocasionado un daño terrible ese acueducto, Yaqui Guaymas. Toda la parte, no me dejarás mentir, tú que vives por esa zona. La parte de Estación Corral, toda la parte de Estación Corral está desolada cuando eran unos árboles preciosos, todo el lecho del río, ¿no? La Jimaroa, La Loma Guamuchil, todas esas. Exactamente, la Loma Guamuchil, toda la Alameda, los pozos, ahí los pequeños ahí ganaderos, pequeños agricultores tenían el agua muy cerquita, a pocos metros de profundidad. Ahora no, se ha generado un cono de abatimiento muy grave, muy fuerte, ¿verdad? No porque lo diga yo, porque está la luz pública. Uno basta con que pase uno por ahí en automóvil y se puede dar cuenta, además de que hay estudios científicos que así lo avalan. Hay un estudio de Litson muy bien hecho, donde básicamente demuestra en relación con la vegetación, con la vida, tanto fauna como la vegetación de esa zona, ¿no? Entonces es un problema muy serio. Y es por eso, ¿verdad? No por un capricho, no porque le vamos a los yaquis, sino a los naranjeros. No es ese el motivo de la oposición. La oposición al acueducto tiene una base científica y tiene una base jurídica. ¿Por qué? Porque la ley de aguas nacionales y los artículos constitucionales que protegen derechos de los yaquis, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación y el mismo derecho al agua, reflejan estos criterios que estamos mencionando. ¿Qué quiero decir con eso? Que la ley es congruente con proteger las cuencas, con proteger el equilibrio hidrológico, con proteger el medio ambiente. Nuestras leyes son buenas en ese sentido. Entonces, de nada sirve que vendría a ser una victoria pírrica, como dicen, de nada sirve que logren trasvasar agua de esos volúmenes a la ciudad de Hermosillo, ocasionándole un daño estructural a la cuenca del río Yaqui, ¿verdad? En lo hidrológico y en lo medioambiental, si a futuro ese daño va a generar mayor escasez en ambas cuencas. Claro. O sea, no vamos a ganar, aquí vamos a perder todos. Claro. No va a ganar Hermosillo. Sí. Sé que estuvo muy fuerte la campaña en el acueducto de Independencia y de Padres porque no tenían empacho en mentir públicamente. No, pues, de que no nos hacía daño, de que es la única solución. Entonces, en realidad, sí hace daño y a los mismos hermosillenses no les conviene a futuro. Claro. Creo yo, ¿no? Entonces, esa es la realidad de los procesos judiciales. Estamos en cumplimiento de sentencias. Pero creo yo, y aquí sí lo voy a decir como pienso yo que es, que hemos tenido una presión política en todos los niveles muy, muy fuerte en nuestra contra para poder hacer cumplir esas sentencias. Las presiones sobre los jueces, las amenazas que tuvieron la juez octavo de distrito, sirvió como un ejemplo malo para los otros jueces que han venido. Los han presionado muchísimo, tuvo amenazas de muerte, tuvieron que asignarle carro blindado a la juez. Entonces hay un temor, y es muy lógico, hay un temor de los tribunales, de los juzgados, a forzar el cumplimiento de esas sentencias de forma cabal. Yo los entiendo, nos han dado la razón siempre, y de forma reiterada yo reconozco el valor de los tribunales de decir que tenemos la razón y no ellos, pero el poder subir de volumen la exigencia para las autoridades es muy duro para los jueces, porque requiere de la buena voluntad, de la buena fe de las autoridades administrativas, y hasta la fecha no lo han tenido. Esa es una realidad. Y aquí sí, muy democráticamente, todos los partidos que han gobernado, como un problema de un gobierno panista, tanto a nivel federal como a nivel estatal, pero la verdad que el incumplimiento se ha proyectado a lo largo del tiempo
en todas las administraciones que se han presentado en ese momento, ¿no? Entonces sí, sí es un problema que por un lado uno piensa, bueno, eso genera frustración, pero a la vez no debemos rendirnos a la lucha, porque si nos rendimos, pues dejamos el espacio abierto a que nos pisoteen. Claro. Yo recuerdo en tiempos de campaña del entonces candidato Peña Nieto, nos juntamos con él previo al evento que tuvo acá, por allá creo que fue en junio del 2012, el 2 o 3 de junio del 2012. No, y él hizo un compromiso. Y ahí, antes del evento, le dijimos, el evento lo hacemos o lo cancelamos. Queremos el compromiso, no que regale el agua, no que decida usted, sino que se va a respetar, hacer que se respeten las leyes y quien tenga la razón, eso diga, presidente, fue lo que candidato en aquel tiempo, eso le pedimos, que se respete la ley, es lo único. Y mucha gente mal consideró, inclusive el 7 de febrero del 2012, yo había visto, me había invitado, fue la única vez que ve al gobernador Padres, me invitó a casa de gobierno, y hay testigos que supieron de esa reunión, donde me pedía que parara yo el movimiento. Y le digo, gobernador, con todo respeto, el movimiento tiene varias cabezas, no es una cabeza, no hay una persona, no hay un individuo que decía sobre todos, inclusive dentro del movimiento, Noel Novillo, hay diferencias en forma de actuar, de opinar, etcétera, pero no tiene una cabeza. Eso me mereció que me dedicara planas completas en periódicos nacionales y en todo el estado, acusándome, creo que fueron 3 o 4 días en planas completas nacionales, acusándome a mí de ser responsable único, y la firmaba muy en ello Guillermo Padres Elías, como si fuera personal. Te informo, y aquí a mucha gente, nadie lo sabe, prácticamente nadie, no lo he divulgado, pero lo demandé en la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobernador Padres y me dieron la razón, porque estaba abusando de su poder el atacar a un ciudadano, donde me responsabilizaba a mí ante muchas cosas, y sabiendo de las presiones que había tenido la juez, las amenazas tan vulgares que han sufrido muchos elementos del Poder Judicial, pues vaya, no se cumplió, y como tú dices, lo que se pedía, y después ya como presidente Peña Nieto, lo vimos allá en la inauguración cuando dio el banderazo de salida del Libramiento, nos juntamos con él, y también lo digo que fue a petición mía, y con reclamo, ahí sí, porque ya estaba la señora gobernadora, aunque el gobierno del estado no nos había ni siquiera avisado de la visita del presidente, o gestionado de manera, ¿cómo te diré?, espontánea, una cita que era urgente. En aquel tiempo le recordarás, Alejandro, que le volvimos a reclamar, ahí sí le reclamamos al presidente que no había actuación de parte de los juzgados, que lo único, ahí nuevamente, que hacía falta era voluntad política, y estaba la señora gobernadora presente, porque la señora gobernadora también en su campaña, y fue una bandera de muchos políticos, lo reconozco y tú lo sabes muy bien, en su campaña se manifestó a hacer cumplir la ley, porque en aquellos tiempos el gobernador Padres, como gobernador, estaba en desacato, estaba incumpliendo la ley, y la gobernadora como abogada sabía que no podría tomar posesión estando incumpliendo la ley, yo supongo como un carácter de ética. Yo no asumiría una posición si sé que al sentarme en la silla esa de gobernadora o de gobernador, si al sentarme en la silla esa voy a estar de entrada incumpliendo la ley, estando en desacato. La gobernadora no cumplió eso tampoco. Sin embargo, ahora al parecer ya no está en desacato, y eso sí es un reclamo, porque lo que queremos los ciudadanos es que cuando un gobernador, cuando una autoridad se comprometa, que cumpla o que dé la cara. Así de fácil. Cumple o da la cara y di por qué no se puede cumplir, ¿verdad? Para eso está en la división de poderes. ¿Cuál es la situación jurídica actual de parte del gobierno del Estado? Sí, la verdad que tocas un punto bien interesante,
y me ayuda a recordar muchos detalles de lo que ha pasado durante todos estos años, ¿no? También me acordé de la amenaza que recibieron los quejosos, levantaron a uno de ellos. Claro. Y Met- me- presentamos me- también una denuncia de metieron a la cárcel injustamente a Mario Luna. metieron injustamente a la cárcel, estuvo un año, encarcelado injustamente Mario Luna, y también estuvo otro de los compañeros, estuvo también en la cárcel, ahorita se me fue el nombre, Yo también. pero bueno, me voy a acordar, y fue un abuso, y efectivamente, si vemos la historia, ¿no? Cuando entró el gobierno del Estado actual, en el 2015, en septiembre del 2015, nosotros tuvimos un acercamiento de diferentes maneras, inclusive con la propia gobernadora, donde le dijimos, hay una suspensión vigente en el juicio de amparo del ejido Lázaro Cárdenas, el expediente 254 del 2012, donde ahí sí, en ese momento, obligaba a todas las autoridades a cumplir. Entonces, ¿cómo estaba funcionando el acueducto para poder llegar agua a la ciudad de Hermosillo? La obra de toma, ¿quién la tenía? La operaba la Comisión Nacional del Agua. La conducción del agua, ¿a cargo de quién estaba hasta la ciudad de Hermosillo? De la CEA, de la Comisión Estatal del Agua. Y finalmente la distribución en la ciudad de Hermosillo, ¿a cargo de quién estaba? De Agua de Hermosillo, del organismo operador. Entonces nosotros le reiterábamos, señora gobernadora, usted también está incurriendo en responsabilidad como parte del organismo público descentralizado que construyó y que inició operación de la obra, que fue el FOSI, el Fondo de Operación de Obras Sonora, sí. Y también entiendo como parte de la Comisión Estatal del Agua, el Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Agua, también ahí está incluida el gobierno del Estado. Entonces, es una responsabilidad de las instancias estatales y también del organismo de Hermosillo el contribuir a cumplir con la suspensión, porque están operando el acueducto en conjunto con Conagua. Bien, esa situación prevaleció algunos años, pero de hace un tiempo para acá, quizás desde el 2017 más o menos, ya las suspensiones concluyeron, no porque se le diera autorización para operar, sino porque se dictaron ya las sentencias ejecutorias en última instancia. Entonces ya ahora lo que había que cumplir y lo que hay que cumplir en este momento son las sentencias ejecutorias, ya no la suspensión, sino las sentencias dictadas. Y las sentencias dictadas establecen eso que les decía hace un momento, ¿no? Que si se advierten daños irreparables debe de detenerse la operación del acueducto, situación que ya ahorita en estas instancias ya recaen sobre la Semarnat en relación con las consultas a los pueblos indígenas y de Conagua en relación con los otros juicios de amparo, ¿no? y controversia constitucional, aunque lo de la controversia constitucional sí está relacionado con Semarnat. No. Entonces, ahorita ya es una situación distinta. Ahorita ya no está en desacato la gobernadora, el gobierno del Estado, quien está en desacato en relación al cumplimiento de las sentencias es la Conagua, la Semarnat, y en la Semarnat en dos vertientes, en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Esa es la situación actual. Entonces, por eso, poniendo en términos, la gobernadora no está en desacato porque estuvo en desacato hasta que se dictó sentencia. No es porque ella haya arreglado. Yo, cuando iba a entrar, le propuse, dije, que haga que se respete la ley, que no se sentara en desacato en la silla de gobierno, que suspendiera las actividades del acueducto. Y creo que es muy claro con la gente de todo el estado, de Hermosillo. Si para la gobernadora la actuación del acueducto Independencia, va a presionar
a las autoridades y a los jueces para que resuelvan más rápido, porque está posiblemente afectándose ahora. ¿Qué pasa? En septiembre no ocupa operar el acueducto porque se viene la temporada de lluvias. Y todo el invierno que hay menos consumo de agua. Hubiera tenido, el hubiera no existe, hubiera tenido 7 meses sin necesidad de operar y diciendo, estoy cumpliendo la ley. Estoy cumpliendo no solamente cumpliendo con los compromisos que hice en campaña, estoy cumpliendo la ley y me mantengo. Y con eso obligas y presionas a la autoridad judicial, te haces ahora sí acompañar por toda la ciudadanía, de todo el estado. Hermosillo porque demanda más agua, Cajeme porque ocupa más agua, porque está empleitado, te acompaña de todos para resolver, para meter presión a resolver. Pero yo no entiendo la cerrazón, verdaderamente, no me explico el por qué carajos no ven que es necesario, que el aplicar la ley te ayuda a destrabar problemas. No es lo contrario, lo ven con temor eso. Y realmente, Alejandro, para mí fue muy desesperante porque yo fui un promotor del voto de la gobernadora. Pero primero soy un precursor del Estado de Derecho sin ser abogado, porque sé que las reglas claras para todo deben de aplicar y entenderlas y divulgarlas y entenderlas. Ahora, bien, queda muy claro la parte del acueducto. Yo tengo algunas dudas que tiene que ver con el siguiente paso al que vamos, que es el ramal norte, o ahora, como dices tú, le cambian de nombre para confundir, ¿no? O para pensar, inclusive creo que esto va más porque también confunde no solamente a la ciudadanía, confunde a la autoridad, a la autoridad judicial, porque luego tienen que ponerle en todos los procesos qué sustituye a qué. Pero el acueducto Independencia se hizo sin financiamiento público, vaya, no se le pidió prestado a ninguna institución para hacerlo, ¿es correcto? Es correcto. Y se hizo con recursos estatales y federales. Eso me lleva a lo siguiente, que dice la alcaldesa que no va a extraer más agua del novillo, que lo va a hacer que se va a conectar al molinito, cosa que en los números que presenta no le dan, no está incluida esa inversión. La otra es porque habla de presión para ciertas colonias, para López Portillo, la Progresista, la Primero Hermosillo, la Humberto Ortega, todas las colonias que están en la zona esa, la Puerta del Rey, la Villaverde, que me ha tocado estar ahí, y que conectaría el acuífero al acueducto. Por ahí el 2016 hubo una reunión en Los Lagos donde yo me había juntado antes con Sergio Ávila, que es el titular de la CEA, para que me explicara a mí, porque fui solo, cuál era la situación del ramal norte que me han dejado inconclusa. Y me dijo, Ricardo, el ramal norte lo hizo Padres obligando para abastecer la ciudad. Está obligado, me dice, que reconectemos y que le demos agua para que... Después de una reunión con la gobernadora y empresarios de todo el estado, donde yo dije que sería muy bueno que Sergio Ávila acudiera al distrito de riego a explicar la situación esta del ramal norte. Ya se veía que el conflicto le iban a dar. Aparte, era una obra de la Comisión Estatal del Agua, que tiene facultades para invertir en infraestructura hidráulica en los municipios, porque tiene capacidad de financiamiento. Ahora la alcaldesa de Hermosillo, cuando anuncia el acuífero, que le cambia de nombre a ramal norte, también para confundir y para pensar que es algo diferente, para desmarcarse supuestamente del gobernador Padres, pero dice que lleva financiamiento, y el financiamiento dice que no te da el aforo de la cobranza de agua. Agua Hermosillo tuvo un déficit el 2018 contra el 2019 de más de 50 millones de pesos, o casi 50 millones de pesos. Tiene una operación deficitaria y habla únicamente de que se va a financiar poniendo en garantía la cobranza del agua cuando va en déficit. Los gastos, el déficit de operación
de Agua de Hermosillo también va incrementándose porque han aumentado el gasto y no han aumentado las tarifas y han sido menos eficaces en la cobranza. Luego entonces, con un financiamiento como ahora sí pretenden hacerlo, ¿cómo es posible que alguien le vaya a invertir dinero si no hay garantías de pago? Tiene forzosamente que meter las garantías del municipio, las finanzas de Hermosillo, y no lo están poniendo así, pero es cosa de analizar los números que son públicos, realmente ponerle. Por eso hubo una actuación negativa de un miembro del Cabildo en Hermosillo, y ahora que pasa al Congreso, tienen que poner mucha atención si no van a incurrir en una gran irresponsabilidad y van a afectar más a la sociedad de Hermosillo. Las finanzas de Hermosillo están sumamente delicadas y tampoco tiene garantías, están en máximo de riesgo financiero. Entonces, ¿tú crees que alguien como abogado tomaría el riesgo? ¿O qué pasa cuando alguien compra una cartera o cuando alguien compra una empresa con pérdidas o con una contingencia jurídica? Platícanos qué pasa con eso. Claro que sí, no, muy, muy importante y la verdad que tocas, te pegas al clavo, ¿no? En esa situación. Efectivamente, dicho así en lenguaje coloquial y que también en materia de pruebas a veces se utiliza, sobre todo en la materia penal, pero aquí aplica la analogía. El ramal norte es el fruto del árbol podrido. Entonces, si el árbol está enfermo, pues el fruto también lo va a estar, entonces no es recomendable consumirlo, ¿no? Entonces, el ramal norte va a conducir, porque así lo dice el dictamen, ¿verdad? Porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es la verdad, ¿verdad? Claro. Entonces, la alcaldesa dice que va a traer agua del molinito, y pues las presas no generan agua, las lluvias generan agua, ¿no? Entonces, no es verdad, porque en el dictamen, ahí está la mejor prueba, en el dictamen que aprobó Hermosillo, dice muy claramente que la idea es aumentar el agua, el volumen de extracción del acueducto Independencia. Entonces, si tú tienes una obra ilegal que ya ha sido reconocida así por el Poder Judicial de la Federación y es ilegal en relación al haber violado los derechos fundamentales y derechos humanos del antiguo Yaqui y de los habitantes del sur de Sonora, ¿verdad? Y que está en proceso de cumplimiento, entonces, ¿cómo te atreves a hacer depender una nueva obra de otra que es ilegal? Entonces, de entrada tienes un riesgo jurídico enorme en la realización del ramal norte. Ahora, desde el punto de vista del endeudamiento, porque es un endeudamiento definitivamente, hay que pagar esos 350 y tantos millones, en la corrida financiera llegan casi hasta 700, 660, algo así, millones, como bien lo advertías ahorita hace un instante, y definitivamente el organismo no está en condiciones de pagar. Entonces, es todavía afectar más las finanzas del municipio, del organismo, y efectivamente por la insolvencia, ¿verdad?, que generaría para Agua de Hermosillo, pues yo no le metería dinero, como dicen, bueno al malo, ¿no? Al menos, ¿verdad? Y no quiero pensar mal, al menos que sea el dueño de los terrenos del agua por donde va a pasar, por donde quiere pasar el agua, ¿verdad? Ahí sí a lo mejor puede haber otro interés, pero una persona imparcial, una persona desinteresada, que quiere invertir y hacer la obra, pues no tiene la certeza, la confianza de que va a poder recuperar a través de los cobros, y menos si no se han actualizado los cobros, ¿verdad?, poder recuperar ese dinero. También recordemos el grado de deterioro que tiene la red de Hermosillo. La red de distribución de Hermosillo tiene un grado de deterioro enorme. Lo primero que hay que hacer es tapar esos hoyos, bueno, no los hoyos, poner nueva infraestructura, pues, para que no haya fugas.
Porque ¿eso qué significa? Tiene un efecto doble, muy dañino, que agua que ya costó traerla de otra parte, que ya costó tratarla, es decir, potabilizarla, para poderla hacer de consumo humano, la desperdicias Claro, en la tubería. Entonces es agua muy costosa, pero no solo eso, no la vas a cobrar, no claro, la vas a cobrar porque no se va a reflejar en los medidores de los habitantes, de los comercios, de las industrias, porque es agua que se perdió. Entonces, la verdad que no tiene sentido lógico y efectivamente creo yo que los hermosillenses están incurriendo en un grave riesgo al meterse en esta nueva obra y en este financiamiento de la obra privada, porque no van a tener los recursos para pagar y eso probablemente se vaya a reflejar en todo caso en un aumento fuerte de las tarifas del agua para poder hacer frente, ¿no? Pero creo yo que aquí lo interesante es lo que decía desde un principio, ¿verdad? Y también lo advertía Zúñiga, el riesgo jurídico. O sea, vas a hacer una obra, si ya te dijeron que para extraer agua de la cuenca del río Yaqui necesitas consultar a los yaquis claro, y necesitas consultar a los demás titulares de derechos en la cuenca del río Yaqui, vas a volver a cometer la misma violación, sí cierto, no por las mismas autoridades, es otro acto y son otras autoridades, porque ya no es con agua, ya no es Semarnat. En este caso es Hermosillo, pero Hermosillo sabe perfectamente del problema. Entonces vas a repetir la violación de esos derechos, pues es una locura no entender el grado de riesgo, de ilegalidad que se comete con eso. Sobre todo que hay múltiples alternativas. Para eso los expertos han propuesto muchas alternativas de solución. Sabemos que hay discusión en cuáles son las mejores, pero sin duda hay muchas que ninguna de ellas implica el afectar la cuenca del río. claro. Ahora, como tú bien dices, los desarrolladores, quienes tienen los terrenos ahí, la realidad es que deberían de haberse adelantado hasta en eso, es decir, nosotros hacemos la obra y lo metemos como parte de los costos de los terrenos, pero ni siquiera eso, se la pasan al municipio para que el municipio se endeude y luego ellos mismos, pues, y si no, si ganan algo, pues qué bueno, ¿no? De otra forma, sería parte del costo de infraestructura de sus desarrollos inmobiliarios que pretenden en un futuro, porque ahorita realmente, como tú dices, no se han visto otras opciones de solución, que se ocupa tener dinero bastante, pero se ocupa buscarle que se va a retribuir el mejoramiento de la conducción del agua y drenaje. Allí está un 40%, la eficiencia comercial, esto es cuánto facturas y cuánto cobras y cuánto ingresas. La otra es, Hermosillo tiene una recién inaugurada plantas tratadoras de agua que generan una cantidad importantísima, que es agua que no se está utilizando. Hace casi 20 años que fui alcalde, el agua tratada de Cajeme, de la potabilizadora de la tratadora sur, la vendemos al distrito de riego del río Yaqui. Obviamente, pues, porque algo tienes, el agua tiene un valor, tratarla reflejas a la ciudadanía, pero el beneficio no lo ven. Ni se ha hecho una obra, por ejemplo, para inyectar esa agua tratada al subsuelo, de tal forma que se recupere en un futuro, y como ha habido, tú estuviste en Arizona, estudiante de Arizona, cómo puede recuperarse con las galerías filtrantes, en fin, una serie de opciones que pudiera haber, que tienen que haber empezado hace mucho. Don Faustino Fernández, en paz descanse, acaba de fallecer hace tres días. Hace mucho que traía un proyecto él de galerías filtrantes como solución de agua de Hermosillo. Entonces, ha habido gente que ha pensado realmente en cómo, y no es utilizar tecnología moderna, porque las galerías filtrantes, pues es la forma como el mundo se abastece de agua, ¿verdad? Todos los mantos freáticos vienen de ahí, de filtraciones de agua de lluvia, en fin. Pero no se han visto opciones aquí en Alejandro, en Hermosillo, y esa parte nuevamente cae. Ahora, el esquema financiero para acabarle de amolar es
si el organismo no tiene garantías, nadie presta dinero o nadie invierte sin garantías. Y el aforo obviamente que tendrán que ser, y eso lo van a ver reflejado, en algún momento dado lo tienen que meter, porque van a ser garantías de participaciones de Hermosillo, que esto va a ser, no que la parte norte que pretende beneficiar, sino que todo Hermosillo se ve afectado por la falta de recursos para obras de mantenimiento de la ciudad, ¿verdad? Fíjate que ahí tocas un tema bien interesante porque yo creo que Hermosillo no tiene capacidad de garantizar más participaciones. A mí me parece que el grado de endeudamiento que tiene Hermosillo, cuando llegue allá a la ¿cómo se llama? USEP, que es en la Secretaría de Hacienda, donde la unidad coordinadora valoran el cumplimiento de los requisitos de los endeudamientos de los estados y de los municipios, y entre los requisitos que analizan es si puede o no comprometer mayores participaciones federales del municipio. Yo pienso que no tiene margen para endeudarse más. Va a rebotar allá en la USEP una propuesta de esa índole. Claro, lo que pasa es que lo están poniendo como un esquema que no queda registrado como deuda contablemente. Sin embargo, existe una obligación de pago, y a fin de cuentas las garantías tendrán que ser las participaciones, porque para cualquiera, aunque no quede registrado como deuda, debe existir una garantía de pago, y eso es una realidad. Ya Hermosillo, la alcaldesa ha emprendido una lucha tremenda contra el alumbrado, contra la concesión que se dio al alumbrado público, pero aquí pretende prácticamente el poner en garantía, para que entienda la gente, el poner en garantía la cobranza del agua es prácticamente privatizar el organismo operador del agua. Es que los fondos van a ir a una cuenta privada en lugar de que vayan a la cuenta del organismo, y así son las cosas. Y otra cosa que tampoco se ha tocado, Alejandro, en toda esta historia, son los incrementos en las tarifas del agua a Hermosillo, la que paga el usuario. Se le debería incrementar algún porcentaje importante para pagar esta obra, sin que afecte al resto de la ciudad, ¿no? Así es. Y también yo creo que otros dos aspectos que debemos de tocar en relación a ese tema es, uno, a Sonora, si se le ve como una unidad económica, y se busca favorecer todas sus regiones y sus potenciales para que todos tengamos más riqueza, más producción, más empleos, pues es ilógico el hacer crecer una región a costa de otra. Lo que le conviene a Sonora es un crecimiento equilibrado de las regiones. Y nos conviene a todos porque colapsan las ciudades en contaminación, en calidad del agua, en el tráfico, en muchos aspectos de la calidad de vida que también son evaluados y que se verían afectados los hermosillenses ante una concentración desmedida de los recursos con los que cuenta el Estado en una sola ciudad. Entonces, para todos lo mejor que puede suceder es un crecimiento equilibrado, y de esa manera Sonora se convierte en un estado más rico, claro, en lo general, ¿no? Y ese es un punto que creo yo que es bien interesante. El otro punto, y que se relaciona con esto, es la búsqueda de alternativas. Ahorita ya mencionabas algunas que son muy importantes, y hay otras. En las famosas mesas técnicas que se hicieron en el 2010, yo recuerdo que efectivamente proponían el intercambio de aguas tratadas, porque el agua puede tener un segundo hasta un tercer uso después de ser tratada, depende del grado de tratamiento que tengan. Y una vez que hagan eso, entonces el agua que sí sirve para la agricultura ya tratada puede intercambiarse por agua de primer uso con los propios agricultores, que ese es otro tema. Y que vale la pena recordarlo, lo hemos dicho mucho. En el 2003, 2004, que hubo mucha escasez de agua en nuestra cuenca, ¿qué fue lo primero que se hizo? Garanticémosle el agua a la ciudad. El valle, una sola gota
de las presas no se utilizó para la siembra en ese ciclo agrícola. Ni una sola gota. Se sembró una parte del valle con agua de pozo. Entonces, ¿cuántas horas tuvimos de tandeos nosotros en Ciudad Obregón en ese año? Ninguna. Claro. ¿Por qué? Porque tiene el primer derecho la ciudad. Entonces, no es la manera en que se administra el agua disponible superficial y subterránea en la cuenca del río Sonora. Lo digo con todo respeto a nuestros amigos y hermanos hermosillenses, ¿verdad? La ciudad no debería de sufrir un solo minuto de tandeo, debe de tener agua las 24 horas, porque la disponibilidad, si juntas la disponibilidad superficial y subterránea de la cuenca del río Sonora anual, que ronda 700, 800 millones de metros cúbicos, es 7 veces más la que necesita la ciudad de Hermosillo. Claro. Entonces, yo creo que sí es muy importante y sí necesita agua Hermosillo para su crecimiento, definitivamente, pero no para el consumo humano, ni para el consumo público urbano, porque para eso tiene una media anual que rebasa en mucho, y siendo prioridad, ¿verdad?, el consumo humano y el público urbano, pues es un crimen desde mi óptica el implementar tandeos para presionar a autoridades, para presionar jueces, para presionar a que se resuelvan las cosas al antojo de otros fines, de otros proyectos y de otros desarrollos. Entonces sí necesita más agua Hermosillo, pero para su desarrollo, no para el consumo humano, ¿no? Cuando menos, esa es mi óptica. Muy bien. Si me permiten, hemos tenido pues mucha participación, la mayoría de los comentarios. Primero agradeciéndote que nos acompañes, Alejandro, por tus comentarios, todo el mundo reconociendo tu capacidad y todo el esfuerzo que le has dedicado al seguimiento de estos asuntos. Y pues la mayoría de los comentarios van a convalidar lo que comentan, señalan efectivamente las afectaciones que hay al ecosistema, sobre todo en la parte norte del municipio de Cajeme. Mencionan afectaciones en toda esa región, las arboledas de Tajimaroa que se han perdido. También comentan sobre la situación del estatus de derecho, y el maestro Rodrigo González comenta: nosotros contamos con un análisis al proyecto aprobado por el Cabildo de Hermosillo y sometido al Congreso de Sonora. Detectamos inconsistencias técnicas y económicas graves que se califican como falsedad de datos. Es la aportación que hace. Muy importante, disculpa la interrupción. Adelante, Alejandro. El doctor Rodrigo González, él hizo dictámenes periciales en los juicios de amparo, ¿verdad? Muy útiles, muy interesantes, ¿verdad? Y efectivamente él pudo corroborar la afectación en la operación de la conducta. Perdón la interrupción. No, es precisamente para compartirlo con ustedes. De igual manera, muchos comentarios señalando que el regidor Luis Mario Herrera votó en contra en el Cabildo de Hermosillo del proyecto del acuaférico. Fue el único. Así es, sí, hay bastante gente aquí reconociendo que lo expuso. Del Movimiento Ciudadano. Así es. Hay que decirlo, es la verdad. No se Claro. trata de felicidad, pero es la verdad. Así es, y aportaciones. Julio Pablos comenta: la cartera vencida en operadora de Hermosillo es altísimo, dice casi más de 2,000 millones lo que se tiene ahí acumulado, ¿no? Y continúan sobre todo coincidiendo con el punto de vista y sumando. Desafortunadamente pues el tiempo aquí se va muy rápido. Me gustaría que lo aprovecháramos los minutos que nos quedan mejor con los comentarios por parte de ustedes, tanto tuyo para cerrar la transmisión, Nano, y aquí Ricardo que cierre la transmisión del día de hoy. Adelante. No, claro que sí. Yo pienso que dos cosas. Una, reiterar que no es un capricho nuestro. Es un tema de legalidad y es un tema de derechos humanos y es un tema de que no podemos dañar más de lo que ya hemos dañado como raza humana nuestras cuencas hidrológicas. Tenemos que mantener un equilibrio en las cuencas hidrológicas. El equilibrio de la cuenca del río Yaqui está, si bien es cierto, está en equilibrio la cuenca, pero apenitas
cumple, y porque ha habido mucho cuidado, mucho límite, no hay un segundo cultivo, se limitó eso precisamente porque no queremos romper el equilibrio de la cuenca. Además hay un tema que está pendiente, el caudal mínimo ecológico de la cuenca del río Yaqui. Necesitamos recuperar la vida que tenía la parte baja hacia la salida al mar y los humedales del río Yaqui. Eso afecta mucho a las comunidades indígenas yaquis. Antes tenían un río que tenía un caudal mínimo que mantenía vivo la flora, la fauna, que está relacionada con sus costumbres, con su cosmovisión, con su salud, con sus medicinas, con sus rituales. Entonces es necesario, y no se necesita mucho, con poquito que esté fluyendo en relación a eso, recobra una vida, te lo paga la naturaleza con creces. Si tratas bien a la naturaleza, te lo paga con creces. Entonces, yo creo que es importante reiterar ese punto, que lo que queremos es la sustentabilidad, el poder dejar a las futuras generaciones una cuenca viable, una cuenca que pueda producir los alimentos que requiere el país. Ese es el propósito, no es una cuestión de competencia, al contrario, somos sonorenses, somos hermanos, nuestras familias están mezcladas, ellos tienen parientes aquí, nosotros tenemos parientes allá, somos mexicanos, no hay ninguna celo, no hay ninguna idea negativa respecto a ellos. Primero que nada, ¿no? Los que propusieron la obra fueron los que quisieron sembrar ese celo, y esos son minorías. Por otro lado, debemos unirnos en buscar esas alternativas, contribuir todos a las alternativas de solución, porque no podemos estar enlodados y patinando en el problema. Necesitamos brincar el problema con alternativas de solución que no impliquen quitarle agua a la cuenca del río Yaqui. Yo creo que esos son los dos puntos primordiales, y en ese sentido yo creo que hay veces que, y quiero aprovecharlo, hay veces que hay cierto temor también a tocar algunos temas de índole política. ¿Y a qué me refiero con esto? El sur del estado requiere de sus actores políticos, independientemente de sus preferencias, ¿verdad?, partidistas, o algunos que ni siquiera tienen una preferencia partidista, pero tienen una posición privilegiada en la sociedad. Y con esto me refiero a ti, Ricardo. Gracias. Porque tienes un liderazgo, porque fuiste alcalde, porque hiciste bien las cosas como alcalde, porque tienes la experiencia en la empresa, en organizaciones sociales. Y esas personas no les podemos decir, tú ya quítate, o tú ya no te metas, o tú. Al contrario, necesitamos que ellos, que son los más capacitados, continúen de forma decidida participando en política, desde la trinchera que sea, desde el partido que sea, no importa. Todo lo que ayude al beneficio de la sociedad, que es también el otro punto que yo quería comentar en el cierre. Entonces, no nos debemos de detener. Personas como tú, Beto, que fuiste secretario del ayuntamiento, que te tocaron vivir experiencias muy, muy difíciles, muy complicadas para el bien del municipio. Me consta porque fuiste mi jefe, yo fui director en la época que fuiste secretario. Y no podemos evadir esa responsabilidad. Y mientras más sea el privilegio, mientras más sea la posibilidad de contribuir, mayor es la responsabilidad de participar. Entonces, yo aplaudo, Ricardo, que te preocupes por los temas importantes del país, y en ese sentido hay coincidencia, y debemos unirnos todos, porque hay propósitos mayores, donde todos deben de estar incluidos, y quienes tengan más posibilidad de contribuir, pues mayor responsabilidad tienen de participar. Yo lo veo muy bien. Yo no soy de los que considera que deben de quedarse ya en el ostracismo los políticos, o no participar, o porque ya participaron en alguna ocasión, ¿no?, sino todo lo contrario.
Muchísimas gracias por tus palabras, Alejandro, las agradezco en todo lo que valen, y realmente que sí, creo que yo promuevo mucho el despertar y la participación ciudadana. Es importantísimo que realmente la gente que tenga algo que decir, algo que manifestar, más los que tienen un peso específico, que lo hagan y que saquen la cara, que saquemos la cara, porque vale la pena participar, porque es necesario, porque es indispensable que salgamos adelante y que unamos al país. Desafortunadamente, el acuaférico está reviviendo una viejísima disputa entre Cajeme y con el resto con el Hermosillo, y Hermosillo está cayendo en una construcción, empeñando el patrimonio de agua y de las mismas finanzas públicas en una construcción que puede ser fácilmente impugnada, porque todavía tiene 12 demandas por resolver, y todas están vinculadas a esto. ¿Cómo es posible que estén todavía tratando de financiar? Si las garantías estas fueron únicamente, realmente, el agua que se le va a suministrar a los beneficiarios por ese ramal norte, pues pudiera pensar hasta como decir, como justificación, pero la gente de Hermosillo no. Están comprometiendo las finanzas de toda la ciudad, de todo el municipio, las de agua y las municipales. No están para beneficiar a un grupo, sí, pero van a generar una diferencia, una división entre todo Hermosillo mismo. En serio, no puede ser que ya trataron de dividir al Estado. Ahora lo que sigue, y esto va con todo el afecto que tengo a la gente de Hermosillo, esto lo que va a provocar ahora es que genere una división entre la gente de Hermosillo, entre las diferentes partes de Hermosillo. Ya basta de divisiones. Están participando en una obra ilegal las autoridades. El Molinito tendrá que esperar los mejores dictámenes para que determine cuándo queda libre de los desechos tóxicos que provocó el derrame de la mina de Grupo México. Cuando determinen, entonces será viable el consumo, porque hay ambientalistas que han dicho que el agua del Molinito está contaminada. Tendrá que pasar los procesos antes también de que les cuenten la historia esa del Molinito, ni a los de Hermosillo, ni a los de Obregón. No aceptemos las historias mal contadas. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Créanme, a mí me interesa ser gobernante de Sonora, pero me interesa ser gobernante de Sonora para unir el Estado, para hacer las cosas con respeto a las leyes, que siempre impera el Estado de Derecho. Eso es lo fundamental. Si impera el Estado de Derecho, no afectamos a nadie. Nos obliga a buscar soluciones que promuevan la concordancia en armonía de la sociedad sonorense, de toda la sociedad sonorense, de las etnias, de los agricultores, de los productores, de los desarrolladores inmobiliarios. Para todos hay oportunidades, hay que buscarlas siempre por conducto de la ley. Yo les agradezco a todos muchísimo que nos hayan acompañado. Vamos a dejar algunos documentos que están con fundamento legal en la fanpage. Alejandro, te pido que si puedes meterte a la fanpage a contestarlas. Va a haber muchas preguntas del término jurídico. Yo sé que es tiempo extra que va saliendo, aparte afortunadamente airoso del COVID. Bueno, que todavía no sale, estás encerrado, pero ya saliste del COVID. Te agradezco. Qué bueno. Te agradezco nuevamente mucho a todos, muchas gracias. Estén pendientes, vamos a estar repitiendo segmentos de esto por lo que implica. No es una cosa menor, hay que darle la cara a las cosas. Muchas gracias, que pasen un feliz fin de semana a todos y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.